Dentro de las plantillas que tenemos para crear proyectos en Windows Phone 7 se encuentra la plantilla Control Pivot, un tipo de plantilla diferente a las páginas simples y que nos va a permitir ordenar de forma fácil un montón de páginas dentro de una sola pantalla. En este caso, el Control Pivot se ha diseñado para manejar vistas o páginas de forma muy rápida y también puede ser utilizado para filtrar, por ejemplo, grandes conjuntos de datos en diferentes páginas. Una de las ventajas que va a tener el control pivot va a ser la posibilidad de poder ir cargando de forma dinámica cada una de sus páginas. Pero vamos a ver un poquito más en detalle qué es esto del control pivot. Cuando yo estoy creando un proyecto para Windows Phone 7, como sabéis, se van a aparecer 5 tipos de plantillas: el de página simple, el Databound Application y el control de usuario. Y luego tenemos dos plantillas especiales que son el de control pivot y control panorama. Un control pivot, como veis ahí en la pantalla a la izquierda, es una aplicación que puede tener varias páginas, las cuales son accesibles bien a través de la parte superior, donde veis ahí, por ejemplo, que pone First y Second, a través de una especie como de barra de menú o barra de banner arriba, en la que podemos ir viendo en qué página nos encontramos, o también desplazándonos hacia la izquierda o hacia la derecha con el dedo dentro de la página. Estos controles pivot pueden tener varias páginas o pivot item que se llama, aunque no es recomendable utilizar nunca más de 5 por temas de rendimiento. Pero vamos a ver cómo se crean estas aplicaciones pivot. Para ello vamos a abrir el Expression Blend, vamos a crear un proyecto que va a ser un Windows Phone Pivot Application y en este caso vamos a guardarlo en capítulo 8. Vamos a llamarle mi primer pivot. Y nada más generarse esta aplicación Pivot, nos va a aparecer una página que, como siempre, tenemos aquí arriba nuestro bloque de texto que pone My Application y después tenemos aquí First y Second. Si nos fijamos en la pestaña de Objects and Timeline, tenemos que dentro de nuestro root principal, de nuestro gran grid que tenemos en pantalla, se encuentra un elemento pivot, el cual dentro de él tenemos dos pivot item, el que viene aquí como first y el que viene como second. Si os fijáis, cuando vamos cambiando, se van cambiando también en la ventana del diseñador. Y dentro de cada uno de ellos se encuentra un listbox que ya viene predefinido, en plan demo, como ejemplo, para que veáis cómo quedaría una lista de datos dentro de esa página de pivot. Este first listbox y second listbox que tenemos aquí se pueden quitar y cambiar directamente por un grid y ahí meter nuestro contenido. Si yo ejecuto la aplicación directamente, vamos a abrir el emulador. Vamos a ver cómo yo navego dentro de esta aplicación, porque la navegación de esta aplicación tiene algo importante y es que esta navegación permite que al cambiar entre una página y otra yo pueda ir sabiendo cuándo se ha cambiado de una página, de un pivot item a otro pivot item. Siempre que se vaya a cambiar de un elemento pivot a otro se va a desencadenar un evento en memoria. Este evento es el evento de Selection Change y va asociada a estos pivots. Bien, vemos que tengo aquí mi primera página, mi primer pivot item con su listbox, con su lista de elementos. Tengo aquí el segundo. Yo me puedo desplazar de segundo a primero así o bien desplazando el dedo sobre la pantalla. Y este es un elemento pivot, ¿vale? Un elemento pivot, aquí tenemos otro elemento pivot y esta es mi aplicación de tipo pivot. Pues bien, lo que voy a hacer es empezar a trabajar con ello. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo elemento pivot. Por ello vamos al pivot inicial y aquí vamos a seleccionar una opción que es la de añadir pivot item. Una vez añadido, se generará dentro de esta lista de pivot. Como veis aquí tenemos ya el tercero. En este caso no viene con una lista, un listbox de ejemplos, sino que directamente ya viene con un grid en el que podemos empezar a arrastrar nuestros elementos. Y luego aquí yo ya puedo empezar a diseñar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, título. Luego puedo poner, por ejemplo, por aquí otro que ponga, por ejemplo, descripción, ¿vale? Y me hago diferentes páginas, pero nunca estoy saliendo de la página principal, sino que dentro de esta misma página estoy haciendo diferentes secciones. Vamos a poner aquí descripción, ¿vale? Y luego vamos a cambiar, por ejemplo, el formato de este. Bien. A continuación, para cambiar el título de este pivot item, bastaría con ir a sus propiedades, a propiedades comunes, y tenemos aquí la propiedad header. Vamos a poner aquí tercero,
¿vale? Y se cambia aquí arriba. Si queremos modificar directamente este pivot en una ventana en la que podemos administrar todos los pivot items, tendríamos que primero pinchar en el elemento pivot, a continuación ir a la lista de propiedades y aquí veremos que nuestro pivot pues tiene un título que es My Application, que ahora mismo está seleccionado el número 2, lo que sería el tercer elemento. Y luego tenemos ahí la colección de elementos. Pues yo puedo pinchar en este Items Collection que tenemos ahí y nos aparecerá una pantalla en la que podemos nosotros ir modificando cada uno de los elementos pivot por separado. Al fin y al cabo es como que tuviéramos seleccionados estos elementos pivot en nuestra sección de objetos y línea de tiempo y lo fuéramos modificando en la ventana de propiedades. Es exactamente igual, lo que pasa que de forma un poquito más ordenada. Vale, pues bueno, aquí tenemos cada uno de los pivots y se puede modificar pues el header, el texto, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito con este elemento pivot, ¿vale? Porque yo os he dicho que, bueno, que puede haber varios pivot item, que además se encadena un evento. Este evento le podéis ver aquí, si pincháis en pivot, por ejemplo, y después vais a ver sus eventos, pues veréis que aquí hay uno, que en este caso se llama Selection Change, que ocurre cuando yo he cambiado de un pivot item a otro pivot item. Vale, en este caso, pues yo puedo saber cuándo he cambiado de una página a otra. Y es que este evento es muy importante porque, claro, una de las ventajas que tenemos con las páginas de tipo pivot es que podemos ir haciendo cargas de forma secuencial. Es decir, yo puedo nada más entrar en la aplicación, cargar el primer elemento pivot y después el segundo y el tercero, así de forma dinámica. Y es que además, aparte de estos, hay otros dos eventos que tenéis aquí a la derecha, como son el de elemento pivot cargado o el de cargando elemento pivot, en el cual podemos ir controlando si se ha cargado, si no se ha cargado todos y cada uno de los elementos de esas páginas. ¿Para qué se hace esto? Pues para que cuando entremos dentro de una aplicación no tengamos que esperar a que se cargue todos los datos de todos los elementos pivot, sino que se pueden hacer de forma incremental. ¿Vale? Al contrario que las aplicaciones Panorama, que veremos en el siguiente capítulo, en el cual se cargan todos los panorama ítem a principio del todo. Aquí en las páginas de tipo pivot se puede hacer de forma secuencial, por trozos, es decir, con que esté cargada, por ejemplo, la primera me valdría para iniciar la aplicación y luego las otras las iría cargando de forma secuencial. También es una forma de estructurar nuestra aplicación. Bien. Perdón. Bueno, como iba diciendo, dentro de las aplicaciones de tipo pivot, tenéis que tener en cuenta eso primero, que se puede controlar cuando cambiáis de una página a otra mediante el evento Selection Change y que también podéis navegar directamente a un elemento pivot, es decir, pues estoy en el 1 y quiero ir directamente al 3 cuando pinche un botón o de forma automática. Y se puede hacer directamente desde código, cosa que por ejemplo con el control panorama no vamos a poder hacer. Bien, lo que vamos a hacer ahora es modificar el aspecto de un control pivot, ya que vosotros habéis visto simplemente pues que un pivot es una aplicación que puede tener varios pivot items y que dentro de cada una de estas páginas pues puede haber un elemento contenedor y dentro pues más contenido. Pero lo que no hemos visto es, por ejemplo, qué pasa con ese título. Si yo el título no lo quiero arriba, esos elementos de título, no sé si simplemente no lo quiero o si quiero modificar el aspecto que va a tener los elementos en pantalla, pues puedo modificar en este caso el control pivot. Y para ello vamos a adelantar un concepto que se va a ver más adelante en una lección, que va a ser el concepto de plantillas. Pues bien, lo que voy a hacer es abrir de nuevo la expression blend. Y lo que voy a modificar es un poquito este pivot. Primero voy a modificar la apariencia, vamos a dar un aspecto un poquito más agradable, por ejemplo, pues el fondo de este control pivot. Vamos a ponerlo, pues vamos a poner desde un color amarillo hasta un color tirando, por ejemplo, anaranjado rosa. Vale, luego a continuación lo que voy a hacer es ir modificando la apariencia, en este caso del título, ese header o cabecera que veis ahí que pone first, second, tercero. Voy a modificarlo de tal forma que no tenga esa apariencia sino que tenga otra. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy primero a seleccionar este pivot que tenemos aquí, dar botón derecho de ratón sobre él y a continuación voy a editar su plantilla, la plantilla que se encarga de definir cómo es la apariencia de este elemento pivot, ¿vale? Y en este caso, en vez de editar la original, vamos a editar una copia de la que ya tengo ahora mismo. Entonces, botón derecho, editar plantilla, editar una copia.
Eh, y sin adelantarme demasiado al capítulo de plantillas y estilos, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo estilo, una nueva plantilla para este control pivot, ¿vale? Y la voy a definir a nivel de este documento, de este mainpage.xaml. Como ya sabéis, tenemos dos ficheros principales, nada más crear una aplicación, que son el app.xaml, que sería este, y el otro, que es en este caso este documento, que es este mainpage.xaml. Voy a crearlo dentro de este documento, de tal forma que esta plantilla solamente servirá para utilizarse dentro de este fichero XAML. Le damos a OK y cuando yo edito la plantilla de este control pivot, veo que aquí a la izquierda ya no estoy en el árbol de navegación de mi aplicación, sino que estoy dentro de la plantilla de este control pivot. Y veo que este control pivot pues, está formado por un grid, por un content presenter y luego por dos piezas que tienen que ir juntas, sí o sí, en un control pivot, que son la lista de elementos de la cabecera y el contenido que tenemos dentro de cada uno de los elementos pivot. Pues bien, lo que voy a modificar ahora es la cabecera que tenemos dentro de cada uno de estos elementos. Así que voy a seleccionar el header list element que tenemos aquí a la izquierda, que si os fijáis cuando lo oculto me muestra qué es lo que está mostrando en pantalla. Y voy a modificarlo pues para, primero voy a sesgarlo un poquito, por ejemplo así, y después lo voy a rotar un poco, por ejemplo así. Este My Application que tengo yo aquí arriba, que es este Content Presenter, quiero que no se muestre, quiero que sea totalmente opaco, ¿vale? Y el contenido en este caso lo vamos a dejar igual. De tal forma que voy a volver de nuevo al árbol de navegación que teníamos en nuestra página. Lo voy a hacer pinchando en esta flecha que tenemos aquí arriba, la cual nos saldría del modo de edición de plantilla y volveríamos de nuevo a la página principal. Pues lo hacemos, vemos que ya estamos de nuevo en la página principal y vamos a ejecutar la aplicación para ver qué es lo que ha pasado. Cuando la ejecutamos, vemos cómo las páginas siguen estando ahí. Yo puedo ir de la primera a la segunda, a la tercera y puedo ir cambiando incluso con el dedo, desplazando de izquierda a derecha, puedo seguir haciéndolo. Sin embargo, lo que he hecho ha sido modificar directamente lo que sería la plantilla de cómo se va a mostrar este elemento pivot en pantalla. En el caso de Marketplace, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a esto, aunque sí que os recomiendan que vuestras aplicaciones, si son aplicaciones de Silverlight y no son aplicaciones, y son aplicaciones sobre todo Pivot o Panorama, que sigan normalmente los consejos que os dan de la línea de diseño que tiene Metro, ¿vale? Sin embargo, en este caso, por ejemplo, lo hemos modificado, no pasaría absolutamente nada. Aquí tendríamos primero, segundo, tercero. Ya habríamos modificado el estilo que tenemos de pivot en esta página. Hay muchos ejemplos de aplicaciones publicadas en Marketplace que tienen modificado el estilo de sus elementos pivot y de panorama, y esta sería una forma de hacerlo. Bien, se puede modificar de mil formas más. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en el cual lo que voy a hacer es hacer algo similar a lo que veis ahí en pantalla. Voy a crear una aplicación de tipo pivot con dos pivot item y lo que quiero es que la parte izquierda de la pantalla se ponga en vertical directamente en los menús en vez de aparecer en la parte de arriba y que además aparezcan con un fondo por detrás. Pues para ello voy de nuevo al Expression Blend. Voy a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto, Windows Phone, Pivot Application y vamos a llamarle Pivot modificado. ¿Vale? Bien, una vez que lo tenemos generado, lo que voy a hacer es cambiar la cabecera. Así que voy de nuevo a este pivot, botón derecho, voy a editar la plantilla y voy a editar una copia de la plantilla. Una vez generada la plantilla, tenéis que seleccionar este header list element que tenemos aquí arriba y lo que voy a hacer es cambiar la distribución de cómo se presenta todo esto en pantalla. Vale, por ejemplo, este header list element yo no lo quiero ahí arriba, sino que lo quiero en la parte izquierda de la pantalla. Así que lo primero es girarlo 90 grados. Vamos a girarlo, vamos a transformación, rotar y vamos a darle 90, no, menos 90. ¿Vale? A continuación lo movemos y lo ponemos en la parte izquierda de la pantalla, más o menos a esta altura. Lo siguiente sería coger, por ejemplo, este Pivot Item Presenter, que es el que tiene el contenido de la página, y lo reduciríamos en su ancho más o menos a esa altura. Y este My Application que tenemos aquí arriba, pues o bien me lo puedo cargar, o lo puedo dejar ahí, o lo puedo modificar, lo puedo hacer invisible, ahí como vosotros queráis. Vamos a dejarlo así de momento.
Vamos a dejarlo tal cual está, pero vamos a ponerlo un poquito más a la derecha. Por ejemplo, alineado con el texto que tenemos justo debajo. Ahí. Bien, a continuación, yo si ejecuto la aplicación tal cual está, lo que obtengo es un elemento pivot en el que la cabecera pues está justo a la parte izquierda. ¿Vale? Veo cómo va cambiando, de arriba abajo, de arriba abajo. Yo puedo desplazarme de arriba abajo en esta sección, en el header list element, o yo puedo desplazarme de izquierda a derecha directamente sobre la pantalla, sobre lo que sería el pivot item presenter. ¿Vale? Puedo hacerlo de dos formas. Lo que tengo que hacer ahora es intentar que el texto cuando pase por detrás, pues que no se vea así translúcido, que queda demasiado feo. Así que voy a arreglarlo de alguna forma. Lo que voy a hacer es crear un rectángulo, ¿vale? Detrás de este header list element. Y este rectángulo en este caso va a ir dentro del grid. Así que voy a seleccionar aquí un rectángulo, lo pongo más o menos a esta altura, ¿vale? Y hasta ahí. A continuación a este rectángulo le voy a poner un color, vamos a poner por ejemplo de color azul. Y lo vamos a enviar a la parte de atrás. Es decir, vamos a cambiar, ahí está su border. El último elemento que tengamos en esta lista es el que se muestra más arriba, ¿vale? Aquí en Objects and Timeline. Ahí tendremos ya eso, de tal forma que si yo ahora mismo ejecuto la aplicación, tenemos como, vemos cómo aparece justo detrás de la cabecera. Sin embargo, el texto sigue estando ahí. Lo que vamos a hacer es meter aquí en el order, pues el header list element delante del pivot item presenter y el rectángulo también delante de él. De tal forma que yo ahora ejecuto la aplicación y siempre el texto que tenemos dentro de los listbox va a pasar justo por detrás de este cuadro, ¿lo veis? Va a pasar por detrás, pasa por detrás, viene por detrás, ¿vale? Siempre va a estar pasando por detrás, que sería una forma de representarlo. Pues bien, estos son una serie de consejos de cómo alterar o modificar, en este caso, pues el aspecto o la apariencia que tenemos en un elemento pivot. Recordad que podemos agregar tantos pivot como queramos, tantos pivot item como queramos, sin embargo, no es recomendado utilizar más de 5 elementos pivot y que además cada uno de esos pivot item pues pueden contener un elemento que puede ser cualquiera. En este caso, por ejemplo, aquí es su listbox, pero en vez de un listbox, imaginaros que lo que hacemos es meter directamente un grid. Pues aquí tenemos un pivot item, me cargo todo el contenido, yo le meto aquí un grid y un barra grid, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el segundo. ¿Vale? Por ejemplo, hasta aquí. De tal forma que ahora yo ya tengo esta aplicación con dos elementos pivot y que cada uno de ellos pues tiene un grid en el cual puedo arrastrar mis elementos de Silverlight y hacer mi propia aplicación con un elemento pivot. Bien, pues esto es todo sobre los elementos pivot. Aquí tenéis como siempre la pantalla de recursos sobre Windows Phone 7 y nos vemos en el siguiente capítulo con el otro tipo de aplicación que tenemos para Windows Phone, que son las aplicaciones de tipo panorama. Muchas gracias y hasta luego.